todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, el podcast. Y bueno, estamos muy contentos aquí de hacer una transmisión en vivo desde nuestro estudio. Le mandamos saludos a Viri y su familia, esperemos que todo vaya bien. Y bueno, esta sección de Tertulias Gastronómicas, el podcast, es una sección creada para todo lo que nos gusta a nosotros, que es la comida, ¿no? Hablamos de la cultura alimentaria en distintos enfoques, como lo es la historia, la antropología, la cultura, por supuesto, ¿no? Hablamos en temas, pues, económicos, de negocio y de todo lo que tiene que ver justamente con gastronomía. Entonces, les damos la bienvenida de nuevo y les pedimos que nos sigan en redes sociales. Nos pueden encontrar como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Nos tenemos nuestra página en Facebook, en Instagram. Tenemos también nuestra página web. También nos pueden seguir en cualquier plataforma de podcast, como Spotify y Apple Podcast, y por supuesto aquí en YouTube. Y bueno, el día de hoy les tenemos una sorpresa porque estamos en vivo transmitiendo desde YouTube y esperamos que les guste. El tema de hoy es bastante interesante porque no todo el mundo, por lo menos de este lado del planeta, conoce la gastronomía suiza. Y bueno, quise darle un enfoque diferente. Pues ya medio había comentado en alguna ocasión, o se le había salido, no me acuerdo si había a mí, hablar de que estaba estudiando una nueva maestría, porque para aquellos que no lo sepan, esta es mi segunda maestría, y en esta maestría uno de mis trabajos fue justamente estudiar la gastrodiplomacia suiza, y bueno, me gustó tanto el trabajo que se los voy a compartir, obviamente en este enfoque mucho más digerido y más fácil de entender, pero para que usted también se enamore y aprenda un poquito más de lo que tiene Suiza que ofrecernos en la parte gastronómica. Y bueno, bienvenidos a todos, comenzamos. Adelante, buenas noches. Bueno, pues de entrada me gustaría platicarles que este trabajo lo realicé para una materia que se llama gastrodiplomacia. Saludo a mi maestro Juan Nicolás, que nos enseñó muchísimas cosas, y es que algún día del podcast, supongo que se va a alegrar de escuchar que estoy presentando aquí ese trabajo final que hice en su materia y que me gustó tanto. Y bueno, fíjense que algo de lo que empecé a aprender y comprender como para aplicar es que los países utilizan algo que se llama poder blando. Y ese poder blando se utiliza con fines de mejorar la imagen de un país, de mejorar su economía, por supuesto, de que fluya más, haya más economía mejor para todo lo que son sus comunidades y también para metas turísticas. Entonces, así lo definen distintos autores como NAE, y bueno, ellos comparten que esta gastrodiplomacia, en este caso, que esta cuestión cultural como un poder blando, pues se utiliza con todo lo contrario a lo que pudiera ser un tema de empujar a un gobierno a tomar alguna decisión mediante armas o mediante algún hostigamiento o mediante algún objetivo no tan leal. Entonces, el poder blando hoy lo podemos ver justamente a través de la cultura de muchas maneras en muchos países, y es una manera en la que presentan su país a otros lugares para que tú los admires, ¿no? Y fomentes su conocimiento y te den ganas de ir a conocerlo. Entonces, pues por supuesto que México tiene lo suyo, pero el día de hoy vamos a estar hablando de un país que es un poco desconocido para nosotros, por lo menos en Latinoamérica. Voy a hablar del caso México, ¿no? Por lo menos para mí, sí es un país que culturalmente en temas culinarios es mucho más difícil de hablar que otro país, ¿no? Y pues en este caso también tengo de invitado aquí a mi papá, porque pues él sí conoce Suiza, yo no conozco Suiza, él sí conoce Suiza. Tuve la oportunidad justamente de estar por allá, igual doña Lilia, y bueno, yo espero que también nos esté compartiendo, ¿no? Aquella persona que ya haya tenido esa oportunidad de convivir con esa cocina suiza, ya sea aquí en México, porque pues, a lo mejor tienen familiares suizos, se casaron con un suizo o una suiza, o los lazos que tienen laborales son con Suiza, o etcétera, que conozcan su cultura culinaria un poquito más, pues nos compartan también información que va a ser sumamente valiosa. Y les voy a compartir varios hallazgos que utiliza justamente como esta parte de poder blando suiza a través de todo lo que ocupan sus canales
para que nosotros podamos acercarnos a esa cultura culinaria que no todo el mundo conocemos. Y bueno, pues para empezar, sí es necesario entender lo que es Suiza ante los ojos del mundo. Yo te haré una primera pregunta. ¿Cómo ubicas a Suiza como país? Si pudieras definirlo con unas 3 palabras, 3 adjetivos, ¿cómo definirías el país Suiza? Bueno, es muy difícil porque es un país de los más desarrollados. ¿Qué es uno? Más desarrollado. Okay. Un ejemplo de lo que define el carácter, que puede ser la segunda característica de cómo entiendo yo a Suiza, Ajá. Es que algún día me enteré, no sé si mucha gente sepa, pero a mí me dejó marcado, que que la marina mercante comercial más grande del mundo es Suiza. Y no tiene mar. No tiene mar. Entonces, cuando se estaba, entonces ahí mide uno la situación de los suizos, ¿no? De qué tan inteligentes son, que no teniendo mar son la marina más mercante comercial más grande del mundo. O sea, lo entiendes como país poderoso también. Claro, sí, pero poderoso e inteligente, porque la virtud está no nada más en el dinero y en la situación de capacitarse y ser profesionalmente apto, etcétera, una serie de características que vienen detrás de todo esto. Mi admiración es que no tienen mar y son la potencia, son una potencia ahorita. Y este dato que les doy fue hace ya algunos años, no sé si siga vigente, pero como quiera que sea, ser el cuarto, quinto, dentro de los 5 mayores del mundo sin tener mar, pues mis respetos. La otra que lo define es parecida, pero también es más común que en todos lados, que son varias a la vez, pero que se engloban en ese tercer concepto que me acabas de preguntar, porque me lo acabas de decir así, ¿de qué onda? Pues yo no sabía que pero es y curiosamente no es cuestión culinaria, porque aquí en México, a lo mejor allá en Europa sí, obviamente están más ubicados todas las cosas, pero una característica que tiene Suiza, así como está en el centro y rodeado de muchos países importantes, es admirable que todos los suizos hablan todos 4 o 5 idiomas. Es increíble, ¿no? Pero todos hablan varios idiomas. Entonces, una de sus características de las que dices como personalidad de país sería que es intercultural. Es intercultural totalmente, pero en varios aspectos. El idioma es el más importante. El idioma es uno de ellos. Y es más es importante, ahorita vamos a hablar de ello. Pero todo lo que hacen, sus relojes, ¿no? Sus relojes hoy en día siguen siendo relojes suizos, los mejores puntos. No importa que haya digitalización, no importa que todas las opciones tecnológicas se hayan ido a lo digital, no importa que el reloj ahora más exacto es el que lanza un láser a un espejo en la luna y que lo obedece a la velocidad que va el láser, la luz y el sistema solar y todo eso. Esa es la medida del tiempo hoy en día. Pero los relojes siguen siendo los relojes. Entonces, lo que está bien hecho, no hay manera. El cucú suizo es como símbolo, identifica Suiza, ¿no? Donde veas uno, es Suiza, este fue hecho en Suiza. Entonces, son los relojes, otra cosa son las famosas navajas suizas. Entonces, vamos a tocar otro aspecto más ya particular en el aspecto segundo. Cuestión de farmacéutica y laboratorios son fuertísimos. Entonces, y si ve uno la población que tienen, el territorio que tienen, pues no, qué bárbaros. Además, ya en términos turísticos, gastronómicos, paisajes, no. Es una superficie de tierra comparada con muchos países muy reducida, pero toda es bella, es una belleza total y absoluta. Bueno, pues ya dijiste 4, ¿no? Ya dijiste, y hasta incluso nos hablaste de un poder blando, que es justamente a lo que quería llegar, que aprendí en este curso, ¿no? Los relojes y las navajas serían parte de este poder blando que ellos ocupan en el mundo para posicionarse como un país que promueve pues la cultura a través de los relojes, o la cultura de utilizar una navaja multiusos cuando sales de campamento y te vas al campo y al bosque, y la puedes utilizar, ¿no?
de muchas maneras. De hecho, son regalos que son como muy comunes para ciertas personas, para el género masculino, para quien le gusta acampar, etcétera, ¿no? Diría yo que términos pues muy singulares y entre comillas, así como si yo soy en que se burlaban de los creadores de la computadora, ¿no? Bill Gates y su socio, se burló Spear Remington, ¿no? Que era la fuerte de aquel tiempo, y le dijeron, mira que esta computadora trataron para que hagamos negocio, y se burló de ellos, ¿no? Y entonces ellos le decían que en el futuro iba a haber uno de estos aparatos en cada casa, en todo el mundo, pues se rió al de Remington, ¿no? Y bueno, sí, pues ya ahí me avisan cuando haya uno en cada casa, y ahora no hay uno, hay tres en cada casa, en cada facilidad. Entonces, esto lo comento porque con la navaja famosa y el reloj, ustedes díganme si no hay uno en cada, pues no hogar, pero sí es un comparativo, ¿no? Entonces, es algo importante. No te vas a regresar al tema de cómo recuerda Suiza, pero me gustaría, por ejemplo, si identificas a Suiza en esta cuestión intercultural como un país que promueva cierto tipo de valores. Bueno, aquí lo que podría yo comentar es una experiencia que tuve, de hecho fue motivo por en dos ocasiones estuvimos por allá, una de turística totalmente y otra parte de trabajo y parte de paseo. Y esta de trabajo es la que voy a comentar ahorita porque como parte de mis actividades turísticas me tocó participar en un grupo de gente para traer la marca Guión de Escuela de Turismo internacional famosa, que en aquellos tiempos era de las más importantes, todavía sigue siendo. La segunda más importante. Así es la segunda más importante, la primera es Lausanne, en Suiza también. No, por supuesto que no, y estuvieron comentando por qué, porque lo que yo aprendí allá en esta estación de trabajo de turismo, que además muy agradable, toda la gente muy educada, muy agradable, todos hacen lo que tienen que hacer bien, o sea, no, allá la palabra mal no existe, todo se hace bien como debe ser, y el aspecto de capacitación allá es verdaderamente de primer mundo, o sea, no nada más en turismo, que fue el tema que yo hablé, pero las escuelas más importantes de muchos temas, capacitación pues a buen nivel, en Suiza es importante el nivel internacional. Tenemos también como otro poder de algo que tiene justamente Suiza es la educación. Incluso tienen una oficina internacional, para que no lo sepa, donde se otorgan becas, sobre todo de posgrado, para ir especializándose en temas de farmacéutica, en temas biotecnológicos, en temas de tecnología, y por supuesto existen en temas de hospitalidad las escuelas más importantes en Suiza, ¿no? Eso es un buen punto. Ahora, yo coincido contigo porque si yo pudiera definir Suiza con adjetivos, yo comenzaría hablando de su gente, efectivamente, ¿no? La gente es el ejemplo de su país. La gente se distingue porque vive en comunidad, porque son personas éticas, porque son personas que favorecen la libertad, son cívicas completamente, ¿no? O sea, el civismo está por encima de todo. Es un país que es reconocido como un país neutral ante el mundo incluso, ¿no? Porque a pesar de que hay crisis y de que hay caos y de todo, Suiza siempre se ha distinguido por mantener como la distancia e incluso llevar protocolos para acercar las pláticas y el diálogo de los países en conflicto. Hoy se está llevando a cabo, ¿no? Ahí muchas veces en secreto incluso, y muchas veces sentando a los enemigos en su misma mesa y creando una situación en donde esos países se sientan o esos personajes se sientan con la libertad de hablar sin temor a ser reprimidos en su país. Entonces, Suiza, con estos adjetivos que tú le colocas y con los adjetivos que yo estoy sumando, nos refieren a una cultura muy pacífica o en pro de la paz, en pro de la libertad, en pro de la ética y en pro de lo que es la interculturalidad, porque ya dijiste un tema muy importante y es que por su historia
Suiza al estar rodeada de distintas culturas, toma estas 4 culturas que fueron las influencias más grandes que tuvo en el momento en el que ya se independiza, y por eso los idiomas oficiales son 4, ¿no? Estamos hablando del romanche, que tiene que ver directamente con una rama de los romanos, estamos hablando del francés, del alemán, y me está faltando por ahí una, del italiano, ¿no? Entonces, depende de la zona donde vayas y la cercanía que hay hacia estas otras potencias o países, van a ser como muy marcada su gastronomía y tendientes a tener cierto tipo de identidad o de particularidad con las hierbas finas, con los vinos, que también son particulares en estos países. Entonces, eso es lo más interesante. Pero que no dejan de ser suizos, o sea, tienen su carácter suizo. Y bueno, algo bien interesante es que 4, por ejemplo, de cada 10 suizos el día de hoy tienen origen migrante. Entonces, eso hace mucho. El 40% de su población es hijo o fue migrante. De 2, sobre todo, olas muy grandes que ha habido en Suiza en épocas de crisis mundial. Y como yo les platico, pues es un país diverso que promueve la intercultural, llámese a que el enemigo puede dormir en el mismo país, pero sabes que en ese país no van o sea, pueden convivir juntos. Los que han sido sojuzgados con los que se juzgan y los que están en esas pláticas, ¿no? En estos han sobrevivido a anarquistas allá adentro y ha habido asilados políticos. Entonces, hijos de estas personas que migraron a Holanda o forman parte también de su población, y pues hablar de 4 de cada 10 es bastante. Estamos hablando que casi el 50% de su población es migrante, ¿no? Sí, muy bien. Entonces es un país que ha abierto su frontera para apoyar a otros países y que no necesariamente han sido potencias. Sí, un comentario adicional también que es importante y mucha gente lo sabe. Yo no lo quisiera saber como uno de los más importantes, pero también es cierto. Lo recuerdo por lo que acabas de comentar. Es que Suiza, pues, es también, pues, en términos financieros, es un país que recibe todo el dinero del mundo. Con esa neutralidad que maneja. Exacto, ¿no? por la neutralidad. Aunque las leyes están cambiando y los han orillado a tomar cierto tipo de decisiones. Los fenómenos pero no en todo. Capital, el narcotráfico, terrorismo, etcétera, etcétera, pero siempre ha sido la alcancía del mundo. Así es. Y con muchos términos de privacidad, ¿no? Protegen mucho la privacidad. Dicen allá los europeos, cada país tiene sus cosas muy interesantes en Europa, ¿no? En el continente viejo. En todo el mundo, pero ahí hay mucha historia, ¿no? Y rememorando dichos que había con los europeos, dicen que los holandeses mencionan que y Dios hizo el mundo, y los holandeses hicieron Holanda. Porque ellos lo fabricaron y ganaron, y han sufrido mucho los holandeses. Toda su historia ha sido ganar territorio, y son unos expertos en esa situación mundiales. Y también expertos marinos que llegaron a otras tierras actuales. Y muchas cosas interesantes, el Renacimiento, nació ahí, muchas cosas de los holandeses. Pero el asunto de los suizos, como los ubican allá todos los europeos, los suizos dicen, ahora vas a pasar lo que sea, pero los suizos ya están preparados para eso. Pues sí, avanzados ante todos los demás. Siempre están preparados para todo. Y pues ahora les voy a platicar un poquito de justamente hallazgos. Bienvenidos, barrocos. Gracias, que ya nos extrañaba. Bienvenida, doña Lidia, bienvenido, Alfredo. Gracias por participar con nosotros. Y bueno, seguimos aquí platicando, ¿no? Fíjate que una de las cosas que más me llamó la atención es que estudiando este país tiene muchos vehículos por los cuales uno puede estudiar su cultura, incluso de manera gratuita, y que te dejan mucha huella, porque efectivamente tocas algo muy importante. Los suizos están preparados antes que todos los demás. Y eso lo puedes ver a través, por ejemplo, de sus redes sociales. Estuve investigando distintas páginas, organismos no gubernamentales, institutos que trabajan para el tema de agricultura y así. Por ejemplo, su página web es hermosa lo que le sigue.
Si usted quiere saber un poquito más de Suiza, dése una vuelta a la página. Le voy a compartir una diapositiva con la información, por ejemplo, de contacto de las embajadas y todo, para que vea usted mismo los números y vea qué bonitas están creadas, muy interactivas, con muchos colores, muchos lugares donde picarle, música, video que se ve como muy real. Eh, También tienes la posibilidad de que le cambies a 4 idiomas distintos porque son sus idiomas oficiales, ¿no? Entonces, es sumamente interesante y vemos no solamente en la página, todo está actualizado, hay ligas de contacto, te llevan hospedaje, te llevan a restaurantes, te llevan a paseos gastronómicos, ¿no? Experiencias turísticas, te llevan, por ejemplo, a la parte tecnológica, a la parte de los trenes, ¿no? Porque otra de las cosas que distingue a Suiza, ya lo dijiste, son sus recursos naturales y sus panorámicas, ¿no? Como que las postales que tiene de las montañas, de los Alpes, de los trenes que van entre los bosques. Entonces es muy interesante estudiar como cultura en renglones turísticos y en renglones también gastronómicos. Entonces, antes de entrar bueno, no, vamos a continuar con eso y ya después me regreso también, ¿no? Vamos a hablar de que tiene 84,000 seguidores en sus páginas de Facebook. Aquí hay una cosa bien interesante con el gobierno suizo. Sus embajadas, depende del número de embajadas que tenga, son el número de páginas que tiene registradas en Facebook y en Instagram. Entonces, por ejemplo, aquí en México uno lo puede encontrar como Embajada de Suiza en México, pero en Instagram lo encuentras como Casa de Suiza. Y en Instagram tiene 18,000 seguidores. Ambas páginas, aparte de ofrecerte pues, muchas fotografías y mucha información bien interesante y contactos, te ofrece también muchos festivales, entre ellos hay dos muy importantes, que uno es el Día de la Amistad con Suiza, que se celebra justamente en los lazos de unión con México. Y otro que es el Día Nacional Suizo, en donde se promueve su cultura. Y en estos días invita a la gente a participar y por supuesto hay gastronomía, hay música, ¿no? Otra de las cosas que también distingue a Suiza, pues es por ejemplo el cuento de Heidi. Y Heidi, la caricatura, ¿qué nos deja ver en cuestión gastronómica? ¿Qué nos deja ver? A ver, ¿te acuerdas? Sí, ¿Qué comía Heidi? Era la... Cuando estaba con el abuelo en las montañas. Sí, que el abuelo les preparaba, ay, era como una planta, ¿no? ¿Qué tenía el abuelo? ¿Tenía un rebaño de qué? Sí, de cabras, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué tenía acceso Heidi en temas de alimentación? Bueno, todo el producto de quesos. De las cabras, ¿no? Y se veía en la imagen justamente el pan, que siempre le hacía su rebanada de pan. Bueno, quiero decir que... Y eso, la famosa raclette. Y el pan, sí. Bueno, es el que a mí me quedó en la mente. Sí, por supuesto, la leche de cabra. Entonces, estos tres productos son como muy característicos del pueblo suizo y lo podemos encontrar a partir de la leche de cabra, pero también a partir de leche de oveja y a partir de leche de vaca. Las vacas son muy especiales para ellos. Es también otro símbolo de Suiza, ¿no? O sea, como que hablar de Suiza y no ver la imagen de las vacas suizas es como no haber ido, ¿no? Sí. ¿Tú lo llegaste a ver dentro de los... Sí, claro, sí, a mí me tocó hacer algunos de Montreux a León y a Lyon y a varias... Y a Ginebra, ¿no? ¿Dónde estuviste por allá? En Zúrich. Los trenes y es toda una experiencia, ¿eh? Es increíble. A mí lo que más me llama la atención como arquitecto, tal vez, como esa deformación, es increíble que vas a un país en donde son muy adelantados, mucha cultura, mucha tecnología, pues es un país de los avanzados, y vivir en el país, estás construido en el campo. Es increíble, de hacer ese contraste, ¿no? Trenes bonitos, paisajes bonitos, nieve, vacas, todo el trayecto de los ferrocarriles, ganados, es increíble. Los ríos, no hay, los Alpes. Bueno, todo, hasta los ruidos en las ciudades más así de ruidosas, ¿no? Pues, no, es una maravilla. Hay hasta barreras, ¿no? Sí, también en la Alemania, barreras contra el ruido. Sí, hay barreras en las carreteras y bueno, ahí tienen cruzan los Alpes y pues toda la montaña, ahí toda la superficie que tienes por
picos y montañas y todo esto, y hay túneles por todos lados con una tecnología brutal. O sea, y ese contraste a mí, insisto, como efecto es increíble. O sea, tienes todo lo civilizado y todo lo en salud, en todo, pero tú vives otra belleza natural que ojalá fueran así todas las ciudades. Civilizadas, sí, ¿no? De entender su medio, exactamente. ¿No? Entonces, por ejemplo, en estas páginas, pues uno puede encontrar festivales, gastronomía, fiestas, recetarios, por supuesto, y pues te orientan para el tema de los relojes, de la biotecnología, de las juntas o networking que hay con las empresas. Tú hablaste de algo muy importante que son estas empresas súper posicionadas, no solamente a nivel farmacéutico como Roche o Roche, ¿no? Sino también empresas tan poderosas, tan bien asentadas en otros países como Nestlé, ¿no? Como en el caso de México, es sumamente importante, como plantas, ¿no? Y que en temas, ya dijiste otra cosa muy importante, en temas de los ODS, Suiza es uno de los países más avanzados también, que promueve el tema de sustentabilidad, el de energías renovables, pero no solamente lo promueve en Suiza, lo promueve a través de sus plantas y sus empresas en cualquier parte del mundo donde vayan. Entonces ahí intentan también llegar con esa cultura y promover las mejores prácticas en esos países, no importa si no es su país. Es algo muy interesante, ¿no? En cuestión de poder blando. Cosa que llamó mucho mi atención es que, curiosamente, aunque Suiza no es una potencia culinaria mundial, como nosotros asociamos, por ejemplo, a la misma cocina mexicana, o a la cocina italiana, japonesa, francesa, peruana incluso, pues sí, uno te dice potencia suiza y lo primero que piensas es, si yo te digo cocina suiza, ya dijimos algunos, ¿no? En este caso son los quesos, la leche de cabra, ¿qué más? El pan. El pan es un pan riquísimo de Suiza, ¿eh? Y hay variedades de los panes, no de franceses de dulcería, eso no hostelería, que tienen sobras y todo, ¿no? El pan suizo es casi como, puede ser, entre comillas, campesino, rústico, es una maravilla. Natural, sí, ¿no? Casi el trigo recién cortado. Sí, hace rato que me preguntaste, no me salió la palabra, pero era el pan. Y otra cosa, ¿te acuerdas que en su viaje trajeron una cajita que les íbamos robando así de tabletitas? El chocolate. El chocolate semi amargo es una maravilla. Sí. Bueno, el chocolate lo trabajan con algo que no podríamos, yo, ¿no? Así que digo, ¿cómo algo les puede salir tan natural si no es de ellos, no? No es original, pues hace como el mar. No tiene mar. Es que caracteriza a Suiza y es a lo que vamos, ¿no? En su potencia culinaria, los platillos y los ingredientes que presenta y que protege, hay una gran parte que no son suizos y que no tienen que ver con Suiza, absolutamente nada. Dice mi mamá que las lenguas de gato, claro que sí. Me acuerdo perfectamente de esos chocolatitos, y ahí les íbamos robando de a uno. Deliciosos, ¿no? Y bueno, preguntándote justamente esto, porque ahorita vamos a hablar un poquito más, ¿no? Sí quiero platicarles que en México estamos en pañales en temas de denominaciones de origen. Ya tuvimos un programa para diferenciar lo que era una denominación de origen y una indicación geográfica. No recuerdo si en ese programa ya habíamos logrado la indicación, porque apenas tenemos una, que es la de los vinos queretanos y toda la zona vinícola, ¿no? Y tenemos 18 protecciones, de las cuales 3 son artesanías. Entonces, en realidad, como productos alimenticios hay muy pocos, y bebidas en México, y eso que es una potencia gastronómica, ¿no? Hablando de Suiza, que casi nadie conoce qué se come ahí, pues les platico que tiene 25 denominaciones de origen y 14 indicaciones geográficas. Y vamos a hablar de algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, tiene una gama de carnes frías muy grande. Dentro de las más famosas está el jamón de bord y las buttefas. Tiene una gama de quesos también muy importantes. Entre ellos, por supuesto, que usted va a conocer el gruyère, ¿no? En los hoyitos. Y, por supuesto, la raclette du Valais, que es con el que se hace el famosísimo platillo de la raclette, que se va cortando el queso y se pone encima de la parrilla y se va colocando en la raclette. Tiene denominación de origen y existen muchos otros como el Springs.
Hay otros que no tienen denominación de origen, sin embargo, son muy famosos, como el Emmental, ¿no? En este país. El Vacherin de Fribourg-Joie, ese sí está en denominación de origen. Otro, por ejemplo, es el Vacherin Mondot, la de Temoin o el cabeza de monje, ¿sí? El Berner Appelkäse, entre otros. Y curiosamente tiene el pan de Cuchale y el de Segle Balacén. Estos son dos panes que tienen denominación de origen. Tiene también dos aguardientes que se llaman, uno es de pera, una pera que crece en un valle que se llama Valais, y otros tres licores, de los cuales uno también es súper famoso en el mundo, que es el Kirsch, que es el licor de cereza. Pero también tienen uno de Damasco y otro de apricot, de los que son como de los albaricoques chiquitos, ¿no? Tenemos un cardón, que es una planta espinosa que ellos dejan en conserva y se la comen, que es algo que llamó mucho mi atención, que es algo que no se me ocurriría jamás para Suiza, por ejemplo, que también es denominación de origen. Uh-huh. Y tenemos, por ejemplo, algo que también llamó mucha atención, es que en México, de todas nuestras denominaciones, ninguna es maíz. Y Mesoamérica es cuna del maíz. Y ningún maíz está protegido. Los dioses y los sacrificios eran por el maíz. Así es. Y bueno, allá en Suiza tienen dos denominaciones de maíz. Un maíz que crece un maíz que ya tienen súper bien acostumbrado a su tierra y a sus climas, y que con él hacen harina. Esa harina está con denominación de origen, y hacen también en otro producto que es la sémola, que es una harina menos refinada, y con esta sémola tienen otra denominación de origen. Así que perdón la interrupción, pero no nos faltan las tortillas. Casi. Ahorita vamos a hablar de su tortilla. Ahorita voy para allá. Bueno, otro producto famoso de denominación de origen son las peras en almíbar y el aceite de nuez de Castilla, que ocupan para perfumar ensaladas o a terminar algunos platillos muy interesantes, ¿no? De boudoirs. Entonces, estos son algunos de los productos que hemos conocido en temas de denominación de origen. ¡Oh, Panchito no había salido en las anteriores! Qué bueno que se vino aquí este amigo a asomar para que lo conozcan. Los quesos. Sí, dijo, ¿dónde hay queso? ¿Dónde hay pan? Fíjate, Panchito. La verdad es que recordando, ¿no? Los panes con queso y un vinito, tiempo, no, está. Yo no sé los nombres, no lo sé, yo soy especialista, pero sí, ¿no? Pero te gustó. Pero no es un manjar, ¿no? Bueno, quiero comentarles que Suiza tiene 13 sitios declarados como Patrimonio Mundial de la Humanidad. En México tenemos 36. Y de esos 13 sitios, uno directamente implica temas gastronómicos, que son el viñedo de las terrazas de la Boca. No sé si pudieras compartirlo, yo creo que quieres salir. ¿No? El viñedo de las terrazas de la Boca, cuyo desarrollo pues ya se utilizaba como viñedos de la época de los romanos. Entonces es un sitio muy, muy importante. También tiene 10 expresiones de patrimonio inmaterial de la humanidad declaradas por la UNESCO, de las cuales 3 son muy importantes porque tienen que ver con esta cuestión de gastronomía. Uno, por ejemplo, es el riego tradicional, conocimientos, técnica y organización. Quiero decirle que es una cosa magnífica. Estuve estudiando y yo no daba crédito. Existen oficios que han pasado de generación en generación, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Empieza a perderse, pero ya hay como círculos de personas, sobre todo mayores, que han intentado recuperarlo y que invitan a jóvenes nuevos, de nuevas generaciones, a aprender a hacerlo. Esto es en las épocas de deshielo de los Alpes. Estas personas conocen los cauces de dónde va bajando el deshielo. Incluso ellos los han desviado a propósito con métodos muy rurales, con algunas maderas, con una especie como de puentes. Pero tú ves las construcciones súper rústicas y a veces nada más lo que hacen es cambiar las maderas que ya están más viejas o ir colocando una especie como de trabas naturales, como de compuertas, para ir desviando los ríos. Y ellos tienen exactamente ya la sapienza
de decir son tantos minutos o tantas horas, si va para allá, si va para allá, y es mucha gente la que se va coordinando en todos los cantones para que vaya bajando el agua de manera ordenada y vaya regando los campos de cultivo. Sí, Entonces, es muy interesante y bueno, esto es patrimonio inmaterial de la humanidad, por supuesto. Otro es la temporada de los pastos alpinos, en donde se acostumbra pues ir a pastar a pastos altos, ¿no? Hacia los Alpes también, hacia las montañas, lo que son las ovejas, las cabras, las vacas, porque dan cierto tipo de leche especial que obviamente es como muy aromática a esos pastos en ciertas temporadas del año, y con eso se produce queso. Y sí, tienes razón en un comentario en los transcurso de los trenes, se observan todos verde, los ganados, las vacas, todos los ganados. Y se ven precisamente, le comentaba, y lo comentábamos él y yo en un tren, que se ven las canalizaciones de la topografía del agua para aprovechar el agua. Así es, de manantial. Y fíjense que alguna aportación todavía mayor es, este patrimonio inmaterial se logra a través de varios criterios, pero uno de los más fuertes, que muy pocos patrimonios poseen, entre ellos, por ejemplo, está también las chinampas de Xochimilco, es que el hombre logró adaptarse al medio en donde estaba, pero también logró transformarlo a su favor. Y en este caso ellos transformando esas crecientes de algunos ríos y desviándolos y contemplando algunos rieles y todo esto, lograron que incluso la biodiversidad cambiara en los Alpes durante ciertas temporadas del año y que crecieran plantas que no existían y que también, por supuesto, atrajeran mariposas, polinizadores, mamíferos, sí, todo un ecosistema, por eso tienen ese nombramiento, porque sin esos canales no existiría toda esa fauna y esa flora. Y por último tienen, por ejemplo, la fiesta de los viticultores de Bebé. Entonces yo con esto ya le estoy hablando de otro poder culinario que tienen, ¿no? Y así le dije que tiene 2 patrimonios relacionados con los viñedos, pues en automático ya debería de estar imaginándose usted que Suiza también tiene como poder muy importante en temas culinarios el vino. Y ahorita les voy a platicar un poquito más qué es lo que casi nadie sabe acerca de los vinos suizos. ¿Sale? Bueno, tiene una página bien interesante que se llama Patrimonio Culinario Suizo, que usted puede encontrar en los 4 idiomas oficiales del país, ¿no? Y en este patrimonio culinario suizo nos muestra un catálogo de 400 ingredientes que ya están catalogados como parte del patrimonio culinario suizo. Incluso se vende un libro en línea que se los puedo poner, por supuesto, ahí en el material adicional, por si alguien quiere conseguirlo, lo puede conseguir a través de Amazon. No son libros baratos, pero son libros que valen mucho la pena, precisamente porque nos muestran el producto, su nombre científico, sus características, dónde crece, cuándo, en temporadas, el rendimiento, con qué se come, en dónde, etcétera, ¿no? Y por qué es importante para los suizos en temas de reconocimiento ya culinario. Bueno, en esta página, por ejemplo, nos informa que cada habitante anualmente consume 11 kilogramos de chocolate al año. O sea, son los consumidores más altos de chocolate del mundo. Se reconocen como eso, reconocen el chocolate y saben aparte que el cacao no es suizo, que el cacao llegó de Mesoamérica y le dan su lugar, ¿no? Que es algo que yo les digo continuamente de que esta cultura suiza es muy respetuosa de las demás culturas, y inclusiva, ¿no? Y diversa, por cómo nació. Tiene alrededor de 700 tipos de queso. 700. 250 tipos de uvas, de las cuales 80 son autóctonas. Entonces, fíjense el potencial en temas de vinos. Sí. Y tristemente la gente no lo conoce. Se supone que es un clima frío, entonces. Más de 200 tipos de pan. Sí, el pan está riquísimo ahí. Y todos forman parte, por supuesto, algunos dentro de ese registro de los 400 productos autóctonos, bueno, del patrimonio culinario suizo, no autóctonos, disculpe. Bueno, si quieres saber un poquito como más fácil y más digerible de Suiza, ¿no? Más comercial, está también su página, su cuenta en YouTube, que es Switzerland. Esta tiene 516,000 suscriptores y para mi sorpresa nació en el 2024. O sea, del 2024 para acá, de noviembre para acá, tienen ese número de seguidores.
No, y su página es hermosa también de YouTube. Mucha cuestión de interactividad, muchos videos que te muestran artistas, deportistas, festivales, esculturas, fuentes, los territorios que hay que conocer, los te suben a los vagones de tren, los distintos paisajes, cómo hacer un fondue, cómo hacer una raclette, o sea, como que tienen un material diverso de este poder blando que utilizan a su favor. Aparte de comentarles que pues la marca suiza cambió en el 2024, por eso aparece esta nueva página, y a partir de ese entonces su marca país, Switzerland, la T la cambian por la cruz suiza, y en el fondo tienen 5 colores que van de la tonalidad como guinda, rojo quemado, naranjita, rosa, muy parecido como al mexicano, ¿no? Y un rosita más clarito. Y ellos se inspiraron, los que crearon la marca País, pasearon por todo Suiza, son suizos, es una compañía suiza, hasta que lograron entre todos idear los colores que iban a quedar y designar otros colores porque dicen que son los colores del atardecer que se reflejan en los Alpes. Sí, hay la página y no sabía y ciertamente le comenté, uno de los colores que utilizan es verdaderamente bonito. O sea, sé por qué, no fue accidental. No fue accidental. Bueno, de los tonos redes de la tarde. Y esos tonos ahora acompañan a toda su marca país. Y la iconografía que manejan es súper fácil de entender. No tienes que saber ni alemán, ni francés, ni italiano, ni ninguno de sus, ni romanche, para entender, por ejemplo, el dibujo de un patín de hielo, porque sabes que ahí va a haber nieve o un copo de nieve, pero tienen los colores de la marca país. Sí. O una montaña. En otro aspecto, creo que es todo lo de deportes de invierno que sí, de hecho, otro poder blando de ellos es, por ejemplo, el deporte. Y sabemos que San Moritz ya fue sede de deportes de invierno de las Olimpiadas. Entonces, por ejemplo, el correr suizo, uno de los trenes más bonitos, ¿no? de Más todo el bellos de mundo. todo el mundo. Paisajes justamente nevados. Y también tenemos esta figura de los hombres suizos, ¿no? De las montañas con un corno que llega hasta el piso y se levanta y con eso hacen el sonido en las montañas, ¿no? Como una trompeta, pero más grave. Sí, o el famoso grito de los campesinos también suizos, que llevan los rebaños. Entonces, fíjese cómo hay un montón de cosas que reflejan a la cultura suiza sin nosotros saberlo hasta que empezamos a recordar más cosas. Además de que le digo que la página web es bellísima y se lo voy a compartir todo para que pueda usted mismo entrar y perderse horas en toda la información que manejan. Bien, algo que quisiera tocar es algunos descubrimientos que hice uno en especial, ¿no? Porque ya preguntándonos, además de lo que son los panes, además de lo que es el queso, el chocolate, Suiza cuenta con trufas, ¿sale? Además del aceite de la nuez de Castilla, que ya vimos. Además de esta cuestión de las uvas y los vinos, ¿qué más tiene Suiza? Y bueno, Suiza tiene papas. Es algo que me llamó mucho la atención, mucho. Antes de estudiar Suiza, yo juraba que en México era un lugar, después por supuesto de Sudamérica, porque pues los sudamericanos los llevan de calle a todos, porque es un producto originario de allá, ¿no? Este tubérculo de la papa, que allá es tan diverso, pues estamos hablando más que tienen más de 3,000 variedades, ¿no? Y un banco de papas y etcétera, investigación de la papa. Entonces es una finca. Y entonces, cuando tú ya empiezas a investigar la cultura actual, sobre todo en estas reminiscencias de lo que nosotros comemos, en México se come mucha papa, mucha. La encontramos en tacos, en quesadillas, como guarniciones de muchos guisos, como parte de fécula para también ligar algunos productos como atole, ¿no? Entonces, la papa se ocupa mucho. Sin embargo, no vemos más allá de 15 variedades de papa y no siempre juntas. A veces unas chiquitas cambray en Navidad, otras rositas, ¿no? De algunos tamaños. La papa blanca, la papa alfa. Un tipo de disco, un tipo de gastronomía en muchas regiones habrá usos distintos. Así, incluso hasta la papa yuca, que hay por allá por Puebla y Hidalgo, ¿no? Que es una papita mucho más dulce. Pero esa ya es más moderna. Entonces,
yo decía, México come mucha papa, a pesar de que no tiene muchas variedades de papa. Empiezo a investigar Suiza y me quedé con el ojo cuadrado. Porque, bueno, ahí les va, ahí les va. Su platillo nacional de Suiza se llama Rosti. ¿Llegaron a probarlo? Bueno, a lo mejor lo recuerdas ahorita. El Rosti, como protagonista, lleva la papa suiza. Papa suiza, no papa de alguna otra parte del mundo. Resulta que los suizos han apostado por la papa igual que otros países como Irlanda, por ejemplo, y Alemania, cuando nacieron las hambrunas en Europa, ¿no? Tuvo una época muy fuerte en temas de hambruna y enfermedad en Europa en los años del segundo, antes de las guerras, en la segunda parte del siglo XVIII, por ahí del 1770, más o menos, ¿no? Cuando hay mucha escasez, pocos productos y mucha sequía, nieve y todo, que estropean todos los cultivos de muchas cosas. Entonces es cuando los países empiezan a apostar por la papa. Suiza fue uno de ellos, pero ahorita voy para allá. Nada más para platicarles, un rosti se realiza para quien quiera hacer, les voy a compartir la receta genérica, es rallar así en crudo, se raya con un rallador muy fácil, se pica con pluma o si se le llamamos en términos culinarios, que son como rajitas, pues, o julianas, si le pudiéramos llamar así, de cebolla. Se corta así la cebolla. Se le pica un poquito de ajo, en brunazo chiquitito, ¿sale? Y todo eso se mezcla y se le pone sal y pimienta. Y luego se pone en un paño que no sea, que no suelte pelusa, y se exprime para sacar la mayor cantidad de agua posible. Creo que probamos eso en Ginebra. Yo creo que sí, porque es el platillo nacional. Luego, esta cama de papas se va a cocinar a fuego bajo en un sartén con mantequilla y aceite por 15 minutos de un lado y luego se voltea por 15 minutos del otro, pero se hace así como una tortilla, como hay para eso decía, llevamos para allá, es como una tortilla, como una papa hash brown enorme, ¿no? Y entonces se dora y es crujiente por fuera, pero por dentro está ya bien cocida y húmeda y diferente. Entonces es deliciosa. Y lo más curioso es que el rosti nació como un platillo campesino en esa época justamente de escasez, cuando las papas se empezaron a sembrar por la hambruna y los únicos que la consumían eran los campesinos, que eran considerados pues la clase más baja de toda la sociedad suiza. También se ocupaba para el ganado y para producir un aguardiente de muy mala calidad. Entonces, a partir de ahí, la papa comienza a permear y este platillo comienza a permear hacia otros cantones. Van a ser entre Zúrich y Berna. Y de ahí se van a ir a otros cantones. Y bueno, en estos otros cantones, lo más chistoso es que cada uno de ellos le da su propia personalidad a este platillo nacional. Entonces, ahorita les voy a dar, por ejemplo, algunos. En Berna se cocina esto que yo le digo más tocino. En Appenzell se utiliza tocino y queso Appenzell y se cocina con eso. En Basilea se utilizan rodajas de cebolla en vez de tiritas de cebolla. Región tiene eso. Cada región tiene su propio rosti. En Glaris, el queso Chavinset, que lleva hierbas. En Tesino, que es una región pegada justamente a Italia, ahí se utiliza, fíjense, nada más y nada menos que romero. Pues claro, el romero es una hierba aromática para los italianos de las principales, y tocino. Por ejemplo, en el oeste de Suiza, encontramos uno con tocino, jitomate, pimientos y queso gruyere. Hacia Zúrich, cebolla y comino. Hacia los Alpes, queso de cabra. Y hay uno muy famoso que se le llama Apfelrosti, que lleva manzanas y hongos. Vamos, pero fue en Ginebra y no recuerdo cuál. Pero sí, recuerdo por la forma y lo tostadito. Es un disco. Es como pastel, como si fuera un pie, ¿no? Ajá. Y adentro crujiente por fuera y suavecito por dentro y húmedo. Sí. Pero se sienten las líneas de la ralladura de la papa. Sí. Y es delicioso, delicioso. Bueno, pues a mí es algo que me cautivó porque los suizos saben que la papa no es suiza, pero distinguen las papas hoy suizas. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, para ellos es tan importante este platillo nacional que han hecho gastrodiplomacia hacia sus adentros. Por ejemplo, el récord del rosti más grande del mundo se batió el 19 de septiembre del 2022 en la fiesta de la cosecha que ellos llaman Chile.
celebrando los 125 años de la Unión Suiza de Campesinos en una plaza, la plaza más importante de Suiza en temas federales, que es la Plaza Federal en Berna. En esos días, cuando se estaban cumpliendo los 125 años y que estaba ahí la Unión de Campesinos haciendo el rosti más grande del mundo, se iba a votar por la crianza intensiva en el pleno que estaba en esa misma plaza. Entonces el pleno salía a comer y dentro de las cosas que salió a comer fue el rosti que estaban haciendo los mismos campesinos. Las papas se juntaron de todos los cantones y lograron 3,000 porciones, para que más o menos se imaginen la cantidad de papas que hubo ahí. Y no solo eso, se creó una plancha móvil en esa plaza que tenía forma de cruz, de la cruz suiza. Entonces todo es simbolismo y todo es un poder finalmente hablando a través de los alimentos. Y quiere decir pues, que tenían que apostar por los campesinos en ese voto y en ese pleno, porque son los que alimentan el pueblo. Y son muy poderosos, ¿no? Están unidos juntos. Bueno, quiero platicarles cómo llegó la papa a Suiza. Y saben que la cuna de la papa es Perú. Es la hija de la Pachamama, o la Madre Tierra. Y bueno, después del descubrimiento de América, las primeras papas que se siembran en toda Europa van a ser la papa de Perú. Pero después se van a enfermar y van a empezar a apostar por nuevas papas que aguantaban un poquito más el tema del frío y de las enfermedades. Con eso van a sembrar algunas chilenas. Después de las sequías que yo les platico entre 1770 y 71, el país apuesta por sembrar muchas más papas de los demás cultivos tradicionales. Y luego la papa, en Suiza llega la guerra, ya estamos hablando del siglo XX. Antes de la guerra hubo un agrónomo que después se va a convertir en militar y que va a ser oficial dentro de toda esta cuestión de la Segunda Guerra. Y él se da cuenta antes de la guerra que Suiza no tiene soberanía alimentaria porque más del 50% de sus alimentos los importaban de otros países. Entonces, si llegaba la guerra, ellos iban automáticamente a sufrir mucha hambre. Los alimentos se iban a quedar desperdidos. Es correcto. ¿Qué hace él? Empieza a estudiar justamente los cultivos, la papa, y cuando llega la guerra logra tener una posición muy importante e influyente y lograr una ley para ellos que va a quedar por su nombre, ¿no? Su apellido. Es Walchen. El plan Walchen, que fue el que idea Frederick Turgot Walchen, ¿sale? Él lo propone y dice, todo el área cultivable de Suiza, sean jardineras, estadios de fútbol, patios de traseros de casas o delanteros o lo que sea, macetas, todo se va a sembrar y va a ser alimentos. Y dentro de esos alimentos una gran cantidad de papas. Es lo que llaman agricultura urbana. Oye, agricultura, pues sí, yo creo que por ahí andan los orígenes, por ahí va. Y curiosamente, de todos los países europeos en plena guerra, Suiza fue el único que no tuvo racionamiento ni de frutas ni de legumbres en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a este plan, ¿no? Entonces, traen un tema ligado a la papa muy especial ya por cuestiones históricas. En Irlanda también, ¿no? Y cuando se les congeló la papa casi se morían, se terció la población, ¿no? Entonces, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la papa tiene un peso muy importante, su cultura, y se empieza ahora sí a multiplicar la manera de cómo cocinarla, ¿no? Vamos a encontrar muchos diferentes tipos de platillos a partir de la papa. Bueno, es tan importante que incluso el día de hoy, bueno, en 2024 se sembraron 11,000 hectáreas de papa, nomás para que lo sepan, ¿no? Y uno de los principales cantones que la siembra es Berna, aunque en todos los cantones se siembra. Cada año los suizos invierten en investigar la papa a través de los bancos de papa que existen en Sudamérica. De hecho, parte de su gastrodiplomacia es utilizar un instituto que se llama Swisspatat, que la investiga. Él es el encargado de comercializarla, distribuirla y estudiarla y ayudar a los productores. Su finalidad, la principal es que todo suizo que coma papa suiza. Y estas papas suizas lo que se hace es se llevan los bancos de semilla de Sudamérica, siembran en áreas de campo como experimentales. Las que se logran dar y adaptar, esas son las que se empiezan a cultivar en los siguientes sembradíos y las que no, las desechan, o sea, dicen, no es para aquí. Y entonces, eso, en consecuencia, al día de hoy, ha dado como resultado, ahorita les digo,
más de 60 variedades de papa, de lo que yo tenía por aquí anotado. Más de 60 variedades de papa. En Suiza, estamos hablando que de esas 60 variedades de Suiza. Esto para que no me permití hacer algunos comentarios que claro, adelante. Son más ideas mías de todo lo que estás comentando, pero sería para que aterricemos un poquito con nuestra mentalidad pues americana y más bien latinoamericana y México concretamente. Todo esto que estás diciendo sería tanto como decir que México es uno de los lugares considerados de origen de maíz, ¿no? En México, hasta notaron los deseos sacrificios del maíz. En México había dioses del maíz y era el principal dios, etcétera, etcétera. Y estamos al revés, porque aquí somos fríos de eso, pero no tenemos nada que, al revés, ya estamos dependiendo del maíz de otros lados. Y transgénico, ya no somos ni absorcientes nada, ya perdimos, y aquí están al revés. Ellos no son origen de la papa, que es de Perú, se preocupan, la cultivan, la estudian, promueven, y ahora tienen su papa exportando, y además la política es que comen, según lo que dijiste, coman papa producida en Suiza. Entonces aquí sería tanto como decir, ahora vamos a nosotros a decir que cualquier tortilla que nos conozca en México sea de maíz mexicano. Claro. Sería lo mismo, pero no es así, estamos al revés. Es correcto, vamos para allá. No, y lo mismo sería para esta cuestión de los sudamericanos, ¿no? Sí, también. De la misma manera, ellos deberían estar cuidando, produciendo sus propias papas y ser soberanos con su propio orden. Pero, ¿a qué voy y a dónde quiero cerrar en este programa? A ver todo lo que ha hecho Suiza como potencia, entendiendo que esta gastrodiplomacia no solamente se ve reflejada hacia sí misma, sino que ha procurado apostar por algunos ODS en el mundo para demostrar que con todo lo que Suiza ha descubierto como potencia, se puede ayudar a otros países para que la implementen, ¿no? Sí, claro. O sea, porque están haciendo, si en Suiza, que tiene un clima tan difícil, ¿no? Que hay nieve y que hay todo esto, se puede cultivar esto, ¿por qué no se puede hacer en otros países del mundo? Si es tan fácil, ¿no? Aquí lo hemos experimentado. Fíjense, tienen el organismo Suispata, ya hablamos de los otros organismos que tenemos, ¿no? Tiene la fiesta de la papa. Esta fiesta de la papa se da en septiembre y la gente se reúne para celebrar las papas, es su fiesta de la papa. Incluso hay un día especial en el que es la feria de la papa. Ahí hay talleres, se crean recetas nuevas, la gente comparte, convive y come papa todo el día. Invitan a los peruanos. Bueno, ya para Bolivia les va. En Ginebra, por ejemplo, se dice tradicionalmente cuando llegan las vacaciones, ya llegaron las vacaciones de la papa, porque era un periodo que coincidía con la cosecha de la papa. Fíjense, tan fuerte, ¿no? Identificado con la población en general. Ahora, con el cambio climático, pues se ha tenido que recorrer estas cosechas y se cosechan desde las vacaciones. Entonces, digamos que está un poquito ya en desuso decir eso, pero en Ginebra sigue llamándose así, aunque ya no se coseche en ese mes la patata, pero así de fuerte es la papaya, ¿no? Y los suizos consumen en promedio, ahí le va, nada más para que sepan, aquí en México consumimos cerca de 16 kilos de papa al año per cápita, 16. Los suizos consumen 45 kilos, ¿sí? Contra un promedio de 56 kilos en los países de la OCDE. Ya como número per cápita es un número frío, digamos, pero habría que expurgarle y seguramente son papas nutritivas, no papitas en bolsa de celofán. No, sí, papa, como estamos hablando, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, contra los países de la OCDE tienen un promedio de 56 kilos, ¿no? Pero de los países que más consumen, 56. Y por ejemplo, el sudeste asiático, que es donde por clima es muy difícil cultivar papas por la humedad y por el calor, comen 9 kilos por persona, ¿no? Pero aún así, ahí es cuando te das cuenta. Yo pensaba que nosotros comíamos mucha papa, porque la papa la veo todos los días en nuestros platillos. Es la constante, creo, a ver si lo y no, es lo del mar que comenté. No tiene mar, pero son los primeros. Así es. Comercial. Así es. Todo eso es lo mismo, todo. Entonces, hablando ya de la papa y de Suiza y del ejemplo que nos ha dejado, dentro de los ODS, el número 2 aplica a la versatilidad de la papa, al hambre cero. Si la gente aprovechara
En estos climas que son muy difíciles, ¿no? Donde hay altitudes altas, valga la redundancia, y mucho frío, podría apostar por la papa con muy alto rendimiento, porque aparte no necesita ni siquiera muchísimo cuidado la papa y se da en 4 meses. Otra de las cosas por la que apuesta Suiza, pues es el ODS número 3, ¿no? La salud y bienestar, porque la papa posee un alto contenido de fibra y carbohidratos, una buena calidad de proteínas, es fuente de vitamina B3, B6, B9, C y de minerales como el potasio, el fósforo, el magnesio, el calcio y el hierro, ¿no? Aparte, se puede sembrar en tierras muy limitadas, o sea, con poquitas hectáreas tú puedes tener un alto rendimiento y no necesita muchos cuidados, como les he dicho. Y aparte, la ODS 8 que aplaudo en Suiza es el tema justamente de el desarrollo social y el crecimiento financiero, que tú lo llamabas en español como trabajo digno y bien remunerado, ¿no? Que finalmente, pues un trabajo que te demande menos tiempo, menos recursos, en lugares más aislados, más difíciles, pues estás teniendo una oportunidad ahí de negocio incluso, ¿no? Y una cosa que le aplaudo es el ODS 17, que son las alianzas para lograr objetivos. Suiza no es envidiosa con todo lo que ha estudiado de la papa. Al revés, por ejemplo, Suiza, a través de esta semilla de la papa, que es llamada la cepa, en Bolivia, ha respaldado programas de investigación genética en las papas porque a él le conviene saber de qué se está alimentando y cómo puede proteger esa soberanía alimentaria en Suiza, ¿no? Pero vota a favor de que Bolivia se convierta en un país también autogestionario y sostenible, o sea, él financia esos programas para que también Bolivia pueda utilizarlos. Y entre 1994 y el 2008 tan solo invirtió 20 millones de dólares a favor de la seguridad alimentaria a través de su Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, con siglas COSUBE, en La Paz, Bolivia, ¿no? Entonces, esto equivale a lo que la papa no, pero es un comparativo, creo que vale la pena, equivale al tulipán para los holandeses, ¿no? No vale absolutamente. Y además la diferencia es que el tulipán no te lo comes, no, sí, y la papa sí. Claro, ¿no? Sí, también es bello y es todo un tema de cultura. Pero, no puedo hablar más, no, ya les prometo otro capítulo en temas de otros platillos suizos y todo, pero quiero ahondar. Ya tenemos un capítulo de la papa para que lo revise, que está muy interesante. Hablamos de su historia, de lo que ha impactado otras poblaciones justamente a nivel hambre, y a otras culturas hasta donde ha llegado, y los impactos que ha tenido también, ¿no? Positivos y negativos, y los métodos de conservación que realizan también bien interesantes en Sudamérica. Pero creo que algo de lo rescatable justamente el día de hoy es ver cómo Suiza como país, en esta cuestión de cómo iniciamos, de cómo lo vemos las demás personas que lo han visitado o que lo han estudiado, cómo lo ven como un país neutral, diverso, ¿no? Moderno, poderoso, etcétera, a través incluso de estos sistemas de alimentación, reflejan esos mismos valores, ¿no? Suiza se promueve con todos estos ingredientes y productos como intercultural. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos saben que la papa no es suiza, pues ellos apuestan por la papa, le dan su lugar que es peruana o de los países que tienen justamente los Andes como centro, y también apuesta por seguirle estudiando y lograr financiar programas para el hambre, ¿no? En el mundo. Y logra desarrollar objetivos de la ODS que hemos hablado también en la incógnita, para que vayan viendo cómo se van uniendo, ¿no? Todo este tipo de temas actualmente. Suiza siempre reafirma de una u otra manera que es un país poderoso, neutral, que busca la libertad, la paz entre las comunidades, ¿no? La diversidad. Y da a conocer a través de un platillo mucho de lo que representa su cultura, ¿no? En esta cuestión de que uno puede encontrar en un cantón una cosa, en otro cantón otra, pero sigue siendo la misma voz. Y bueno, con eso quiero terminar. No sé cómo te gustó, ¿te gustó el programa? ¿Cómo lo viste? Sí, claro, muy interesante. Sí, sencillo, tiene muchas cosas, pero así, de grosso modo, nadie nos imaginamos después de escuchar todo esto. Es increíble, pero un
país latinoamericano como Perú, que es el origen de la papa y que tiene allá un avance también considerable de la papa, pero no tanto como él. Nadie se imagina que un país suizo europeo, y que aparte su platillo nacional, básicamente eso me refiero, sí. Como que dices, bueno, esto estaría bien, pero en Perú no. Exactamente. Así es. Pero es importante porque el tema gastronómico es muy, muy interesante. La papa en Europa ha sido históricamente la que comprobó, o sea, no con cuestiones comerciales ni industriales, ni así que de ninguna etiqueta, sino en términos de guerra y hambruna, es el vegetal que ha demostrado que puede sacar a la humanidad. Es correcto. La ha sacado, de hecho. Sí, podría yo, justamente, lo ambivalente sería, así como la peste terció la población europea, la papa salvó, ¿no? La salvó en varias ocasiones. Entonces, la papa sí puede ser respuesta al hambre a nivel mundial en algunos países que tienen esas características, ¿no? Suiza que no es, digamos, el ideal para ese tipo de cultivos, ¿no? Y pues hablar de 60 y tantas variedades solo en Suiza, a mí la verdad me llena de... Eso sí sorprende. Me maravilla. Muchas cosas de Suiza son sorprendentes. Como dicen allá, no lo dicen por nada, sino porque es cierto. Ahora pasar lo que quiera, pero los suizos están preparados. Así es. No, y así como la papa, también ellos reconocen, como ya les decía, la cuestión del chocolate, pues el cacao no es de allá, y reconocen que es justamente entre mesoamericano y sudamericano, ahora con las recientes investigaciones, pero no se pelea por ser el origen, no se pelea por ocupar un ingrediente de buena calidad y darle su lugar. Sí, claro, yo voy a hacer un comentario para, bueno, no sé si ya todos los que nos han escuchado han visto, nosotros en la parte de la incógnita, de tertulias, dedicamos un capítulo, un episodio a la cuestión de Lyon, de la escuela, por eso fui de los viajes allá a Suiza, porque la escuela de turismo de Lyon, en ese tiempo, con Fonatur, etcétera, que me tocó ver todo eso, porque se iba a poner una escuela aquí en Puebla, por cierto. Pues ahí lo ven, si ven ahí todos ahí, también ligarán cosas que tan importantes. Y ya hemos visto. Hubiera sido todo una cuestión muy importante para México, pero ahí vean ese capítulo que está interesante. Muy interesante, así es. Bueno, eso es lo bonito del programa, que ya llevamos como un back, una cuestión de capítulos bien nutridos, que nos va ayudando ya a entender otros que van saliendo, ¿no? Y en el mismo canal todos. Y bueno, si no se acuerda, regrésese, como dice el Arqui. Lo invitamos a seguirnos viendo, a seguir siguiendo nuestro programa, a comentar, compartir, a seguirnos en redes sociales. Nos encuentra en Instagram, en Facebook, en la página de YouTube, en Spotify, cualquier plataforma podcastera. Tenemos también nuestra página de Patreon por si quiere patrocinarnos y, por supuesto, nuestra página web. Y bueno, esperamos vernos pronto. Ahorita estamos programando que por lo menos haya un programa al mes, que salga un programa al mes en los 2 programas. Intentaremos que cada que se pueda, pues logremos hacer un poquito más, pero esperamos vernos pronto. Espérenos y síganos apoyando. La velocidad que van las cosas, nada menos las lluvias ahorita que están cayendo por todo México y están, bueno, estoy en parte negativa, ¿no? Pero ya tomando el global, en un mes cambia el mundo como están las cosas. Pero bueno, así es, ¿no? Entonces, sí, igual y si podemos nos juntamos antes y si no, nos vemos dentro de unas 3 semanitas, 4. Entonces, pues les deseamos un excelente fin de semana y que estén muy bien todos. Bye.